Siendo las 8:47 de la mañana, le damos la bienvenida a Lucía Delgado, que es presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos, directora de la Cátedra de Oncología de la Facultad de Medicina. Un placer realmente tenerla. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, la invitación tiene que ver a propósito de la integración de estos dos nuevos medicamentos para el tratamiento del cáncer de mama. Siempre hay una expectativa muy especial cuando ingresan, ¿verdad?, a este listado medicamentos para el Fondo Nacional de Recursos. En este caso, ¿de qué medicamentos estamos hablando? Y bueno, y obviamente vamos a profundizar en por qué la incorporación al Fondo Nacional de Recursos. Bueno, estamos hablando del medicamento Pertuzumab. Es un medicamento muy útil para las pacientes que tienen cáncer de mama avanzado, que tiene la característica de sobreexpresar una proteína que se llama HER2. Y el otro medicamento es el TDM1, o Trastuzumab Emtansina, es más difícil, que también es útil en las pacientes con cáncer de mama avanzado que sobreexpresan esta misma proteína. Esta proteína HER2 es un receptor de factores de crecimiento. Entonces las células tumorales que la sobreexpresan tienen una ventaja para crecer, porque pueden recibir más señales, digámoslo, en forma simple de crecimiento, que les da una ventaja, ¿verdad? Y a las células, no a los pacientes. Y estos medicamentos lo que hacen es bloquear a esta proteína receptora de factores de crecimiento, con lo cual pueden controlar la enfermedad. Claro. Al menos en un porcentaje de pacientes, no en todos. Eso le iba a preguntar. ¿Es para todos los pacientes? Es decir... Es para las pacientes que tienen tumores que sobreexpresan esta proteína y un porcentaje de ellas se van a beneficiar. Pero de todos los tratamientos que hay para las pacientes que tienen cáncer de mama que sobreexpresa HER2, estos medicamentos, Pertuzumab, Trastuzumab, que ya lo tenía incorporado el Fondo Nacional de Recursos, y TDM1, más otro que también tiene incorporado el Fondo Lapatinib, son los más efectivos. Hoy Uruguay, con esta incorporación, es el único país de América Latina que tiene incorporado todos los medicamentos validados para el tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo con cobertura universal. ¿Y esto quiere decir que ahora, digamos, la paciente, mejor dicho, recibe a través de su prestador de salud estos medicamentos y el fondo lo financia y lo paga a esa institución, digamos? Exactamente, pero quiere decir mucho más. Quiere decir que hoy en Uruguay una paciente con cáncer de mama que sobreexpresa HER2, que es el 15 a 20% de las pacientes con cáncer de mama avanzado, ¿verdad?, que sobreexpresa esta proteína, tiene disponible en Uruguay todos los tratamientos, los mejores tratamientos para el cáncer de mama con estas características. Y cuando yo digo que Uruguay es el único país de América Latina que hoy tiene incorporados estos medicamentos con cobertura universal, esto no es un detalle. Y a veces cuesta entenderlo y es importante saberlo, porque en otros países puede estar disponible algunos de estos medicamentos o todos, pero para las pacientes que digamos, pagan por un seguro privado, como puede ser, no sé, las obras sociales en Argentina, pero no con cobertura universal, es decir, para todas las pacientes que tengan esta situación y que requieran el medicamento. Y otra cosa más que tiene el Uruguay, que es muy buena, y sé que todos en eso pensamos lo mismo, pero que conviene igual recordarlo, que esta prestación se da a través de una institución, que es el Fondo Nacional de Recursos, que no solo financia, sino que asegura la mejor calidad en la realización del tratamiento. ¿Cuál fue el cambio, doctora, que se da para que el fondo incorpore estos medicamentos? ¿O dónde radica la decisión? Ahí va. Lo primero que hay que saber es cuál es la dificultad de incorporarlos, ¿verdad? La dificultad que tiene el Fondo Nacional de Recursos en Uruguay de incorporar medicamentos de alto costo, como son estos medicamentos de altísimo costo, de varios miles de dólares por mes el tratamiento. Yo eso le iba a preguntar también después. ¿De cuánto estamos hablando que una paciente debería estar destinando para obtener estos medicamentos? Ahí va. ¿No? Esta dificultad es mundial, ¿verdad? Ustedes lo saben. Digo, el costo de la salud se ha incrementado en forma muy, muy significativa y sostenida año a año en el mundo entero.
Y esto porque han habido avances muy importantes, pero estos avances, tanto en el diagnóstico como el tratamiento de, no solo del cáncer, pero el cáncer es una de las enfermedades donde los costos son más altos, ¿verdad? Si bien han habido avances muy importantes, estos avances tienen un costo elevadísimo. Por ejemplo, con los medicamentos para el cáncer, en los 90 el promedio del costo de un medicamento de este tipo, que se suelen llamar terapias dirigidas o personalizadas, porque justamente se debe conocer las características del tumor de una paciente, en este caso que sobreexpresa esta proteína ER2. Ese es un avance, ¿verdad? Esto antes no se sabía. Claro. Las bases moleculares del cáncer. Los cánceres de mama no son todos iguales. Probablemente cada paciente tenga un cáncer de mama biológicamente diferente. Pero ya sabemos mucho más que antes en el mundo, ¿verdad? Y se puede clasificar, digamos, los diferentes cánceres de mama en función de sus características moleculares, biológicas. El sobreexpresar esta proteína ER2 caracteriza un tipo de cáncer de mama que si no tuviéramos disponibles estos tratamientos tendría una evolución peor, más agresiva. Gracias al desarrollo de terapias contra ER2, en pacientes que sobreexpresan ER2, se logra mejorar el pronóstico en estas pacientes. ¿Y qué costo tendría, por ejemplo, si el fondo no financiara esto para una paciente que necesitara esta medicación? Bueno, en promedio en el mundo, porque hoy en Uruguay habría que preguntarle a la empresa, ¿verdad? Pero en promedio en el mundo son medicamentos que rondan los $8.000, $10.000 por mes los tratamientos, si no hay una negociación con las instituciones, ¿verdad?, que lo van a financiar. Entonces, en el mundo entero esto es un problema y, como le decía, el costo promedio en cáncer, por ejemplo, de este tipo de terapias dirigidas personalizadas ha pasado de $1.000, $1.500 por mes a $10.000 o más en el mundo. Uruguay no escapa a esa realidad. Sin duda esto hace que sea muy difícil sostener un sistema de salud aún en los países más ricos, que están extremadamente preocupados por esto. Yo siempre cuento que hace 3 años en el Congreso americano de la Sociedad Americana de Oncología Clínica en Estados Unidos, en Chicago, este tema ocupó y sigue ocupando al día de hoy la sesión plenaria, donde hay 30.000, 40.000 oncólogos y otros especialistas vinculados al cáncer, justamente porque alguien paga siempre, ¿verdad? Si no es el sistema de salud, es el usuario, ¿verdad? El gasto de bolsillo. No, pero es preocupante lo que está diciendo usted, ¿no? Exacto, por eso. Porque el avance científico en medicina, en vez de derramarse en forma piramidal, masificando, lo que está haciendo es encolumnar sobre quién puede y quién no puede. Exactamente. Y entonces en el mundo entero hay un problema muy serio, ¿verdad? Aún en países que no tienen un sistema nacional integrado de salud, como puede ser el nuestro, Brasil o otros países del mundo, porque bueno, siempre alguien lo paga y alguien sufre, y a veces es mixto, una parte del Estado, los seguros, y otra parte el bolsillo de los usuarios, y esto hace muy difícil el acceso a este tipo de tratamientos, ¿verdad? Como usted muy bien señalaba. Entonces es una preocupación mundial y por supuesto los países con menores recursos tienen más dificultades. Claro, sufren obviamente. Uruguay tiene, desarrolló esta institución, el Fondo Nacional de Recursos, que sin duda le da una ventaja muy importante, ¿verdad? Otros países de América Latina están mirando este modelo y viendo si pueden de alguna manera desarrollarlo, porque obviamente tenemos un Fondo Nacional de Recursos que es un negociador único, que puede justamente lograr un descenso de los precios que haga posible la incorporación con gratuidad, con cobertura universal, sin copago por parte de los uruguayos que lo necesiten y sin comprometer la sostenibilidad del sistema de salud, financiera del sistema. Que eso es lo que hace que muchas veces no se pueda o se demore, porque hay que ver las condiciones que permitan incorporarlo, beneficiar a esos pacientes sin comprometer al resto de los usuarios que también tienen pero además es un tema muy delicado. Hace un tiempo atrás hablaba con el diputado Galo, que ha estado trabajando en el tema de medicamentos de alto costo. Y claro, hay un tema para la familia o para la persona que necesita ese medicamento. No hay otra cosa que no valga. Sin duda. Evidentemente es fundamental. El tema es desde dónde el Estado, todos como Estado, estamos dispuestos a financiar de repente determinados medicamentos muy elevados
para situaciones donde probablemente la vida donde no sea viable, donde sea específicamente cuidados paliativos, Claro. De corto plazo además. Es muy delicado el tema y la discusión. Es un tema complejo y el problema es el precio, fundamentalmente. Es la principal barrera, porque si no, en el mundo nadie dudaría en incluir algo que pueda ser beneficioso para un grupo de personas. Nadie dudaría. El problema es el precio y, como usted dice, entonces, como no es posible incorporar todo a esos precios, esa es la barrera, de la que nadie habla en general, porque todo el mundo identifica otras barreras. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se incorpora? Pero no se incorpora muchas cosas, no en Uruguay, en el mundo, en el Reino Unido, en Francia, que es un país que tiene una cobertura impresionante, pero sin embargo ya tiene dificultades, porque estos precios, que no es lo mismo que costos, que los costos también son cada vez más altos, ¿verdad? Que implica todo lo demás que hace a la prestación, bueno, hacen imposible sostener un sistema incorporando todo. Y claro, es muy difícil entonces establecer una priorización, cuáles sí, cuáles no. En este caso es claro que una patología como el cáncer de mama, en lo que hace a oncología, cáncer, que es el cáncer más frecuente en la mujer. Eso le iba a preguntar, ¿qué porcentaje dentro del cáncer de mama? Usted nos hacía una explicación de que biológicamente cada cáncer puede ser diferente. Hoy, de alguna manera, esos adelantos en la medicina nos permiten identificar, en este caso, estos medicamentos que es para un tipo de cáncer de mama. ¿Qué incidencia tiene en la cantidad de pacientes, digamos, de cáncer de mama? Bueno, hay que ponerlo en su contexto. En primer lugar, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer uruguaya, con exclusión del cáncer de piel, ¿no? No melanoma. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer uruguaya y, sobre todo, y muy importante, la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Entonces, eso ya hace al cáncer de mama una patología oncológica a priorizar. Por otra parte, esa mortalidad afecta muchas veces a a personas más jóvenes que otros cánceres, ¿verdad? Si uno lo mide, por ejemplo, o lo evalúa en porcentaje de muertes antes de los 70 años, lo que se llama mortalidad precoz, el cáncer de mama ronda el 50%, mientras que otros cánceres, como el de colon, es mucho menos, el 20 y pico %. De manera que es una patología que es la más frecuente, la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, muchas veces de mortalidad en mujeres jóvenes. Entonces eso hace que ya cualquier tratamiento, estudio o tratamiento que pueda beneficiar en forma clínicamente significativa, como es el caso de los medicamentos que incorporamos a estas pacientes, uno debe hacer el esfuerzo máximo para incorporarlo, ¿verdad? Después, lo otro que hay que saber es de que de los nuevos medicamentos que se han desarrollado para cáncer de mama, que no estaban incluidos, porque nosotros ya teníamos incluidos varios de alto costo para cáncer de mama, estos son los más efectivos. Eso ya de por sí los prioriza solos, ¿verdad? Claro. No hay otros para cáncer de mama no incluidos en el fondo que tengan mejores resultados. Por lejos, el pertuzumab es el que tiene mejores resultados, o sea, y el TDM1 el que le sigue. De manera que es claro que cáncer de mama es priorizable y estos para el cáncer de mama en general son los medicamentos más efectivos. ¿De cuántas usuarias hablamos, doctora? Perdón, más o menos. Y lo otro, antes que me preguntaba usted, y el cáncer de mama HER2 positivo, que es para el cual puede ser útil, potencialmente útil estos medicamentos, es alrededor del 15-20% de los cánceres de mama. Entonces, se diagnostican aproximadamente 1.800 nuevos casos, de los cuales por suerte ha descendido el porcentaje de casos con enfermedad avanzada de entrada, ¿verdad? Que es un porcentaje menor, 10-15%, pero también hay pacientes que son detectadas, diagnosticadas en una etapa más temprana, pero que en la evolución puede reaparecer la enfermedad en forma más avanzada, ¿verdad? Pero, 1.800 casos anualmente se detectan. Nuevos, pero los casos de cáncer de mama avanzado que podemos estar tratando son un número mucho menor, ¿verdad? Menor de 200, 150 casos en lo que usted dice, hay dos positivos, ¿verdad? Claro, por eso, en ese caso de usuarias que van a utilizar estos medicamentos. Exactamente. Hay otra buena noticia que, digamos, se desprende de lo que usted dice, que obviamente también se están detectando lo que habla del tema de la prevención, es decir, por lo menos todas estas campañas que pretenden o que lo que buscan es que se hagan los controles correspondientes, se insista, bueno, está generando una detección más temprana, con lo que obviamente me imagino se aumenta el porcentaje de posibilidades de cura. Exactamente, o sea, esos son los objetivos
más importantes, ¿verdad? De hecho, si ustedes revisan los objetivos sanitarios para este quinquenio, que se construyeron por un grupo importante de referentes en el país, ¿verdad? Y que están en construcción, pero que están colgados en la página web del Ministerio, si ustedes ven, se ha priorizado justamente la prevención primaria, que en cáncer de mama tiene poco impacto, lamentablemente todavía no sabemos las causas, si bien se puede reducir el riesgo, ¿verdad? Evitando ejercicio, evitando el sobrepeso, evitando el tratamiento con hormonas en la menopausia, etcétera, pero eso reduce muy poco la incidencia, ¿verdad? Pero sí es posible la detección temprana en una etapa potencialmente curable, y lo otro que se priorizó es continuar haciendo esfuerzos para la incorporación de estudios y tratamientos, nuevos estudios y tratamientos que hayan demostrado un impacto clínicamente significativo, un aporte adicional a los tratamientos ya existentes, porque muchas veces aparecen medicamentos que pueden tener resultados similares a los que ya tenemos a un costo muy inferior. Entonces, bueno, todo eso, es decir, que a la evidencia científica hay que agregarle también un análisis, como ustedes señalaban, de impacto presupuestal y de poder o no sostener el sistema de salud en su conjunto. Entonces, justamente las principales acciones que se están desarrollando apuntan, entre otros, a estos dos objetivos: la detección temprana en lo que hace cáncer de mama y la incorporación de nuevos tratamientos que hayan demostrado un beneficio adicional importante, y este es el caso de Pertuzumab y de TDM1, o sea que realmente estamos muy contentos, y todo el colectivo, ¿verdad?, el Cuerpo Oncológico Nacional, y sobre todo todos nosotros los usuarios o usuarias, claro, que potencialmente se pueden beneficiar. Doctora, ¿cuánto tiempo demora el trámite en solicitar el medicamento? Porque también el tema de tratamiento de cáncer, el tema tiempo es importante. Bueno, qué suerte que me hace la pregunta, porque creo que igual ha quedado claro a lo largo del tiempo, ¿no? El Fondo Nacional de Recursos tiene la capacidad de poner al lado de la cama del paciente en pocos días la medicación solicitada, en menos de una semana, máximo una semana. El problema en general es que muchas veces las solicitudes no están completas, ¿verdad? No se cumplen las formalidades necesarias. Que son formalidades muy importantes, ¿verdad? Porque tienen que ver con, de alguna manera, por eso decía, el fondo no solo financia, no es que pone el dinero, ¿verdad? Yo pido un medicamento, entonces el fondo lo paga a un precio menor, porque, bueno, tiene toda esa capacidad de lograr condiciones, junto con otras instituciones, Ministerio de Salud, etcétera, condiciones que hagan posible la incorporación, sino que además de eso asegura la mejor calidad en la prestación a través de las normativas de cobertura. Y estas normativas establecen aquellas condiciones que deben reunir, en este caso las pacientes, para poder obtener el mayor beneficio, ¿verdad?, en las condiciones en las cuales se obtiene el mayor beneficio o el mismo beneficio, digamos, que reúnen las condiciones de las pacientes que fueron incluidas en los estudios clínicos que demostraron el beneficio. Es eso. Bueno, y como siempre, evalúa que esas condiciones se cumplan, asegurándole a la persona que va a recibir un tratamiento que no está exento de riesgos, pero que la va a beneficiar, o que tiene un potencial de beneficiarla tal cual se demostró en el estudio clínico. Y no solo eso, sino que luego evalúa en el seguimiento cuáles son los resultados, ¿verdad?, asegurando que los pacientes que reciben los medicamentos del Fondo Nacional de Recursos los reciban siempre en las condiciones que los pueden beneficiar, de seguridad y de beneficio. Y eso no es menor, porque no existe en otros países de nuestra América Latina. Entonces, la cobertura universal y con esas características a través del fondo aseguran justamente lo que estamos buscando, que es mejorar, ¿verdad?, el acceso y también la calidad de la asistencia. Así que estamos muy contentos, y creo que todos los uruguayos, y en este caso sobre todo las uruguayas, podemos estar más que contentos. Y como resultado de todo eso, y usted lo mencionaba, pero creo que no lo dijimos todavía, en Uruguay, al igual que en países más desarrollados, se ha observado y se observa una reducción en la mortalidad por cáncer de mama que es estadística y clínicamente significativa. Fue el primer país de América Latina en poder lograr esta reducción de la mortalidad, que por suerte continúa y mantenemos. Y bueno, ojalá se mantenga, y bueno, insistir en las campañas que se realizan en forma permanente. Doctora, la tengo que despedir, pero muy cortito, antes de que se vaya, quiero preguntarle por qué hemos tenido aquí en la mesa de arriba gente,
usuarias que evidentemente usted lo ha escuchado, ha habido cuestionamientos por organizaciones sociales, hasta por la propia oposición política al tema del límite de edad por los tratamientos de fertilización asistida. ¿Ha cambiado en algo eso en el límite de 40 años que se ha colocado? ¿Han tenido algún tipo de reuniones, etcétera, etcétera? Más allá de que hemos conocido la argumentación por la cual se ha puesto ese tope, ese límite de edad en 40 años. Pero querría saber si hubo algún tipo de contacto, si es un tema que está cerrado o todavía puede estar abierto a cierto tipo de diálogos o estudio de determinados casos. Todavía no ha habido cambios. Bien. Por ahora no le puedo decir otra cosa, pero bueno, seguiremos trabajando. Me quedo con el por ahora, en todo caso, para... No sé, no le puedo decir por ahora. Le digo Bien, que no han habido cambios porque así lo establece, ¿verdad?, Bien. la ley. Muy bien. Doctora, ha sido un placer tenerla. Muchísimas gracias por esta visita aquí a Arriba Gracias Gente. a ustedes. Gracias. Hemos estado junto a la doctora Lucía Delgado a propósito del tema de la incorporación de estos 2 nuevos medicamentos al Fondo Nacional de Recursos. Vamos cerrando por aquí la entrevista que hemos mantenido con ella.